Ahora sí, escuchamos al doctor Mario Bunge, quien es autor de numerosos libros y de más de 450 artículos sobre temas de física teórica, matemáticas aplicadas, teoría de sistemas, sociología, matemática, epistemología, semántica, ontología, axiología, ética, política científica, etc. En este caso disertará sobre pseudociencias naturales. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Deseo empezar por rendir homenaje a un gran científico puntano, el doctor Braulio Moyano, nacido en Villa Mercedes y que hizo trabajos muy importantes en neurociencias en los años 30 y 40, cuando había solamente otro neurocientífico en Argentina, el doctor Cristofredo Jacob, que había sido formado en Alemania, muy bien formado, pero que había estado completamente aislado, había sido hostilizado por los profesores de filosofía, de quienes se vengó comparando el cerebro de los filósofos con el de Tutu Carreta. Es sabido que los seres humanos somos capaces de falsificar prácticamente todo. El oro, la amistad, el amor, la democracia, es muy fácil de falsificar. Pero también se falsifica la ciencia y la filosofía. De hecho, lo que se enseña en Argentina en este momento, en muchas facultades, empezando por la UBA, es principalmente pseudofilosofía. Les obligan a los chicos a leer textos incomprensibles de Hegel, de Heidegger y otros simuladores. El truco lo inventó Hegel. El truco consiste en hacer pasar lo ininteligible, lo oscuro, por profundo. Pero no es pseudo solamente en las humanidades. Hay pseudodisciplinas, o mejor dicho, hay bolsas de pseudociencias en muchas disciplinas científicas, incluso en la física, y no digamos en las ciencias sociales. Ahora bien, antes de saber qué es una pseudociencia, tenemos que saber qué es una ciencia. Es curioso, las revistas de filosofía de la ciencia, no he visto en ninguna de ellas artículos sobre la pseudociencia. Tampoco he visto caracterizaciones correctas de la ciencia. La palabra ciencia se puede entender por lo menos de tres maneras. En alemán, cualquier cosa que sea objeto de un discurso académico se llama ciencia. Incluso la liturgia religiosa se llama Wissenschaft. Pero en las demás lenguas, la ciencia significa o bien la actividad científica tal como nosotros la concebimos, es decir, investigación rigurosa, o bien como el resultado de esa investigación, el cuerpo de conocimientos científicos, o también como la comunidad de los científicos. Los tres significados son perfectamente legítimos, pero aquí nos vamos a ocupar principalmente de aquello que caracteriza a la ciencia por oposición a la pseudociencia, que es la investigación. Los pseudocientíficos, salvo rara excepción, no investigan, sino que forman un cuerpo de creencias que queda más o menos inalterado durante decenios o incluso milenios. Y cuando investigan, es el caso casi único de los parapsicólogos,
¿De dónde viene esta luz para declarar? Ah, sí, aquí viene. Va. Cuando investigan no lo hacen correctamente, es decir, sus diseños no están a prueba de autoengaño, y menos aún. Ah, muchas gracias. Pero ahora no veo yo lo que tengo que leer. Bueno. Antes de ponerse a investigar algo, hay que buscar un problema, porque en eso consiste investigar, consiste en explorar, en trabajar un problema. Y la búsqueda del problema presupone un cierto conocimiento anterior. El científico bisonio tiene que haber aprendido algo y el nuevo que enfoque un nuevo problema tendrá que empezar por mirar, por revisar la literatura científica correspondiente. Pero también adoptará, aunque sea tácitamente, algunas suposiciones de tipo general. Por ejemplo, el que investiga la mente tendrá que suponer o bien que la mente es inmaterial y que por lo tanto puede investigarse independientemente del cerebro, o bien que la mente es material, en cuyo caso tiene dos opciones: que la mente es un órgano biológico que se ha desarrollado en el curso de varios millones de años, o bien puede hacer creer que el cerebro es una máquina, es una computadora que funciona por programas, es decir, automáticamente, sin la menor posibilidad de libertad, de libre albedrío, por ejemplo, de selección de problemas, de invención de conceptos nuevos, de nuevas hipótesis, etc. Eso está muy de moda, el computacionalismo, es decir, la tesis filosófica de que todo lo mental es computacional. Está muy de moda, pero está en contra, digamos, de la experiencia diaria que uno ve en chicos o en jóvenes que inventan ideas nuevas, inventan palabras nuevas, inventan procedimientos nuevos, etcétera, que no han sido programados. En todo caso, imagínense ustedes un químico que creyera que las reacciones químicas ocurren, como se creyó en un tiempo, porque las sustancias se aman o se odian. Es decir, que atribuyera características mentales a los reactantes. Un químico que creyera esa tesis idealista no haría gran carrera en química. Sin embargo, en física se encuentra gente, por ejemplo, el profesor Henry de la Johns Hopkins University, que sostienen que el universo es mental. Una tesis parecida es la de David Mermin, profesor de física de Cornell University, otra universidad muy prestigiosa, que también sostiene que todo lo cuántico es mental. ¿Qué fundamentos tienen? Ah, no, ninguno. Son afirmaciones que se sostienen dogmáticamente. Y eso es característica de la pseudociencia, precisamente, el dogmatismo. El que no dan razones o motivos valederos, no piensan discutirlos, pero sí se lanzan, se ensañan con la gente que sostiene que los objetos materiales son, oh sorpresa, son materiales, que están caracterizados, por lo tanto, por la energía, cosa que en cambio los objetos mentales tomados en sí mismos como productos, tales como los números, los espacios topológicos, etc.,
no se mueven, por lo tanto no obedecen a ecuaciones de movimiento, no tienen energía, de modo que no podemos explotarlos, no podemos reemplazarlos por petróleo. Sería muy bueno producir teoremas que reemplazaran al petróleo. En todo caso, mi tesis es que la investigación científica tiene algunos supuestos y que todo proyecto de investigación a ver, el azul me gusta, pero no sé si se verá. Todo proyecto de investigación versa ante todo sobre un conjunto de hechos, un dominio. Después, a ciertas suposiciones generales, por ejemplo, que el universo es metal o bien que es material, que después necesitamos un cuerpo de conocimientos antecedentes. Es decir, no podemos empezar de cero, como pretendían Francis Bacon y Edmund Husserl, barrer con todos los supuestos anteriores. Empezar, borrón y cuenta nueva. Es imposible, no se puede ni siquiera plantear un problema, a menos que sea con la ayuda de ideas ya preexistentes, que posiblemente algunas de ellas habrá que criticar. Pero en todo caso, las ideas científicas no salen de la nada. Después hay una finalidad. La finalidad puede ser, por ejemplo, corregir un cálculo, corregir una medición, construir una teoría, deducir consecuencias, teoremas de esa teoría, comparar dos teorías, abordar una clase totalmente nueva de hechos, por ejemplo, estrellas neutrónicas, de las que habló el profesor Labate, etcétera, etcétera. Y finalmente, el método. ¿Qué método vamos a elegir? El método más sencillo es la contemplación del ombligo. Es muy antiguo, pero no sirve para eso. Sirve para inventar religiones, pero no para hacer ciencia. El método de la búsqueda de datos es muy bueno siempre que se tenga, como decía Darwin, alguna hipótesis para buscar qué datos son los que nos interesan. La búsqueda ciega de datos, la acumulación de datos y la búsqueda de correlaciones estadísticas entre los datos es bastante estéril. El profesor Labate justamente nos recordó que las asociaciones de amigos de la astronomía, es decir, de astrónomos aficionados, cumplen una función muy importante, buscan una cantidad de datos que les resulta trabajoso, les resulta pesado buscar a los astrónomos, pero los amigos de la astronomía empiezan por aprender astronomía. Saben, por ejemplo, que si les interesa la astronomía planetaria, saben que tienen que adoptar el sistema heliocéntrico y no el geocéntrico, saben que los planetas no son movidos por ángeles, etcétera, etcétera. Son aficionados porque no se ganan la vida como astrónomos, pero saben una pila de astronomía. Lo mismo pasa con los botánicos aficionados, con la gente que conoce plantas, le gustan las plantas, las cultiva, es capaz de clasificarlas, es capaz incluso de producir híbridos, plantas de especies nuevas, etcétera, aunque no son biólogos profesionales. El método que usan los científicos es, oh sorpresa, el método científico. ¿Cuál es el carozo del método científico? Poner a prueba
empírica, las hipótesis, someterlas a la prueba empírica, ver si realmente se ajustan a los hechos que pretenden describir. Lo que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hechos son inobservables, por lo cual, para acceder a ellos, hay que inventar indicadores. Por ejemplo, nosotros no vemos el viento, vemos un indicador del viento, que es, por ejemplo, el movimiento de las ramas de un árbol. No vemos la corriente eléctrica, lo que vemos es la desviación de una aguja imantada que se pone cerca de un cable por el que circula la corriente eléctrica. No vemos la infección, sino el termómetro que muestra que la temperatura normal, sugiere que la temperatura normal se debe a un proceso infeccioso. Nosotros no vemos la actividad económica de una región, sino que se mide el Producto Interno Bruto, que no es una medida de las riquezas ni del bienestar, pero sí es una medida de la intensidad de la actividad económica. Los economistas saben eso. El que no utilice los datos para poner a prueba su teoría es otra cosa. Hay que diseñar entonces experimentos que pueden ser muy complicados porque, como digo, no se ven la mayor parte de las variables o de las propiedades de interés, no se ven. No se puede ver ni tocar los átomos, ni por lo tanto no son perceptibles sus propiedades, por ejemplo, la masa atómica, etc. No se pueden ver los protones, pero sí se pueden ver las huellas que dejan los protones cuando atraviesan una emulsión fotográfica. Supongamos que llevamos una emulsión fotográfica a la punta de la punta, o a un lugar más elevado todavía, Chacaltaya, en Bolivia, donde han investigado muchos argentinos, brasileños, peruanos, bolivianos. Entonces, lo que puede ser que vean una trayectoria así, después otra así, que parece salir de la nada. ¿Cómo sabemos que van en esta dirección esas partículas que ionizan la película fotográfica? Porque los granos se van haciendo cada vez más próximos, se van condensando. Y la teoría es la que nos dice que el efecto de la ionización es tanto mayor cuanto menor es la velocidad, cuanto menor es la energía. Es decir, a medida que la partícula va emitiendo energía al medio ambiente, que en este caso es la película fotográfica, va perdiendo energía y entonces va siendo cada vez más eficaz como ionizadora. Y resulta que si se pone un campo magnético transversal al plano, se va a poder ver que esta es una partícula cargada positivamente y esta es una partícula cargada negativamente. Análisis posteriores muestran que este es un protón y este es un electrón. Entonces, ¿resulta que salen de la nada? No. Uno de los principios filosóficos más importantes debido a Lucrecio es nada sale de la nada. Ex nihilo nihil. Entonces, algo debe haber habido acá. Algo que no ha afectado y no ha sido afectado por la película fotográfica. Un neutrón, una partícula que no tiene carga fotográfica, carga eléctrica. Pero resulta que si se hace el cálculo, se ve que falta algo acá para que se conserve la energía y el momento. Entonces se inventó un neutrino. El neutrino es una partícula muy pequeña, o posiblemente no sea una partícula, no tiene masa, tampoco tiene carga, por eso se llama neutrino, y al no tener carga eléctrica,
es muy, muy difícil de detectar. En todo caso, no deja trazos. Entonces, hay ciertos principios básicos que se aceptan, background knowledge, conocimiento antecedente, como son los principios de conservación de energía y del momento, sin los cuales no se puede interpretar lo que se ve. Lo que se ve se mira a través de una lente, la lente teórica. La teoría nos dice qué es lo que estamos viendo. Los datos brutos no le dicen nada a nadie. Si usted le muestra una película, digamos, a un indio que vive en Chacaltaya, picando hielo para llevar a la ciudad de La Paz, va a decir, bueno, sí, son puntitos que se ven. ¿Qué más le voy a decir, patroncito? Y llegar a esta interpretación, desde luego, llevó muchos años. Los rayos cósmicos se vienen examinando desde 1916 o algo así, y diagramas como estos fueron publicados recién en los años 50, gracias al desarrollo de la física nuclear. En todo caso, todo esto supone que se usan ideas más o menos claras. Imagínense alguien que quisiera medir el tiempo que tarda un avión en llegar de San Luis a Aeroparque usando, para hacer esa medición, usando la definición que da Heidegger del tiempo. Die Zeit ist die Reifigung der Zeitlichkeit. El tiempo es la maduración de la temporalidad. El tiempo es la maduración de la temporalidad. Ahora, si eso se dice en alemán, suena muy profundo. Si se dice en puntano... Eso no quiere decir que todo el mundo tenga un concepto muy claro acerca del tiempo. Los físicos saben calcular tiempos, medir tiempos, pero si se les pregunta qué es el tiempo, van a contestar posiblemente más o menos lo que contestó San Agustín cuando le hicieron esa pregunta, ¿no? Eso es otra cosa. Tienen una comprensión intuitiva del tiempo. Es tarea de filósofos que sirvan para algo, construir teorías del tiempo que aclaren el concepto, exactifiquen ese concepto intuitivo que tenemos. Eso se viene haciendo desde hace casi 100 años, aunque no siempre en forma satisfactoria. Es decir, la ciencia, el desarrollo de la ciencia plantea a quien siga ese desarrollo, plantea problemas filosóficos que los científicos no resuelven. ¿Por qué? Porque dan por sabido que ya se sabe, todo el mundo sabe lo que es el tiempo, lo que es la causalidad, lo que es el azar, todo el mundo sabe lo que es la materia. No, son conceptos universales, y los conceptos universales, por definición de universal, traspasan las fronteras disciplinarias, las que son relativamente arbitrarias. Otra característica de la ciencia es su mutabilidad, el que está cambiando constantemente. No es que haya revoluciones científicas que barran con todo el acervo anterior, como creían Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. No. Las revoluciones científicas son muy pocas, muy raras. Yo personalmente creo que ha habido nada más que un par de revoluciones científicas. Uno, el nacimiento de la ciencia propiamente dicha en Grecia antigua, y la segunda revolución, la de 1600, el renacimiento de la ciencia en la época de Galileo. Las demás no son
revoluciones, sino lo que en inglés se llama breakthroughs, es decir, son grandes descubrimientos, grandes dimensiones, como la evolución, la mecánica clásica moderna de Newton, la mecánica cuántica, la macroeconomía de Keynes, etc. Son breakthroughs. Pero no basta la cambiabilidad o mutabilidad, que es característica de la ciencia y no de la pseudociencia. También hace falta, en el proceso de la investigación, atenerse a reglas morales. Robert Merton, vilipendiado por los postmodernos que dicen hacer sociología de la ciencia, Robert Merton hace muchos años, en el año 42, enunció por primera vez lo que llamó el ethos de la investigación básica. Es decir, primero, desinterés; segundo, objetividad, racionalidad; lo que llamó comunismo epistémico, es decir, el deber de todo científico de compartir lo que sabe o lo que ha hallado con otros, compartirlo no solamente para dar, sino también para recibir opiniones críticas para que le permitan mejorar su trabajo. Y finalmente lo que llamó escepticismo organizado. No el escepticismo del escéptico que, como Hume, se limita a tirar abajo cualquier idea nueva o vieja, sino el escepticismo de la comunidad científica. Los científicos se reúnen periódicamente en congresos o se escriben entre sí, etc., piden opinión y van cambiando de opinión a medida que les den razones para cambiar de opinión. En todo caso, el ethos del científico básico es muy diferente del ethos del ingeniero. Cuando Jorge Sábato pasó de la enseñanza de la física a hacer tecnología del uranio, confesó que le chocó, porque el ethos era muy diferente. Aquí no se buscaba verdad, sino eficiencia. Se podía meter la mula, es decir, se podía robar. Una firma, una compañía puede robar secretos industriales, puede ocultar. El ocultamiento en ciencia es un pecado. En tecnología, puesto que el conocimiento práctico, el conocimiento utilizable, se cotiza, tiene precio a diferencia de los teoremas, hay que proteger. Es un bien, hay que protegerlo. En todo caso, hay diferencias muy grandes entre la ciencia y la técnica, y gracias a que hay diferencias pueden interactuar. Si no hubiera diferencias, nada tendría la una para aportar a la otra. Por eso resulta absurda la expresión que se ha popularizado entre los postmodernos, a saber, tecnociencia. No hay tal cosa como tecnociencia. Hay ciencia básica, hay tecnología y hay ciencia aplicada. Es decir, la investigación que se hace con la esperanza, con el objetivo y la esperanza de encontrar algo utilizable, pero sabiendo también que el 99% de los hallazgos de la investigación aplicada no van a tener ninguna aplicación. Las pseudociencias no cambian, o si cambian solamente por presión externa o como resultado de luchas.
fama bien ganada de gritones, de modo que creo que igual me han oído. Ernest Jones, en su biografía de Freud, dice que el trabajo fundamental de Freud sobre interpretación de los sueños, publicado en el año 1900, que es el origen del psicoanálisis, lo reeditó 8 veces durante la vida de Freud, o sea, durante 38 años. Cito, jamás se hizo ningún cambio, ni fue necesario hacerlo. Ni fue necesario hacerlo. Durante 38 años no se descubrió nada nuevo y el motivo es muy sencillo, porque no se investigó. La investigación de los sueños empezó recién después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la Universidad de Stanford, donde era un laboratorio dedicado a eso. Tomemos otro ejemplo. En el año 1991, la revista The Economic Journal pidió a una cantidad de destacados economistas que opinaran sobre los progresos que había hecho la teoría económica en el curso de la vida de la revista, en el curso de los últimos 100 años. Milton Friedman, el capo de los Chicago Boys, de la escuela de Chicago, declaró triunfantemente que los únicos cambios que habían ocurrido en la teoría económica clásica, o la neoclásica mejor dicho, que es la estándar, eran cambios formales. Por eso tituló a su trabajo Vino viejo en botellas nuevas. El vino siempre es el mismo, o sea, siempre intoxica de la misma manera. Pero ustedes pagan por la botella, pagan cada vez más, naturalmente. Por los botellazos, más bien. Otra característica de las pseudociencias es que no se mezclan con otras pseudociencias, con una o dos excepciones. Por ejemplo, existe el psicoanálisis astrológico o la astrología psicoanalítica. No me pidan que les diga en qué consiste porque no sé. Pero lo vi anunciados en muchos carteles por las calles de París. Cursos, seminarios sobre psicoanálisis astrológico. Habitualmente las pseudociencias están aisladas entre sí y, por supuesto, aisladas de las ciencias, ¿no? Las ciencias forman todas un sistema. Más aún, hay interciencias y se multiplican el número de interciencias. En los últimos 200 años han aparecido la fisicoquímica, la bioquímica, la psicofísica, la sociología política. Últimamente ha aparecido la neurociencia cognitiva, la socioeconomía, etcétera, etcétera. Es decir, que en el progreso, en el curso del tiempo, no solamente se forman nuevas disciplinas, hay arborización, sino que disciplinas ya existentes se van juntando. Es decir, hay a la vez divergencia y convergencia progresivas. Y las dos son útiles. Tenemos algunos ejemplos de pseudociencias en las ciencias naturales. Empecemos por la física. Y voy a empezar por una anécdota. Niels Bohr, el genial danés, creador de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, tenía una casa de campo
y sobre la puerta de la casa de campo tenía una herradura. Y cuando algún físico, algún amigo físico lo miraba en forma cazadora, le decía, no, le decía Bohr, dicen que es eficaz aun cuando no se crea en eso. Pues Bohr, y lo mismo su discípulo y amigo Heisenberg, otro cofundador, y sus amigos Max Born, creían que los procesos a escala microfísica no ocurren por sí mismos, sino que ocurren solamente cuando alguien hace observaciones. Ante todo, que las observaciones son muy indirectas. Lo que observa un físico no son las cosas mismas, sino que observa cómo se mueve la aguja de un galvanómetro, cosas así, ¿no? Es decir, no se observan directamente. Segundo, que no hay acción directa de los procesos mentales sobre los procesos físicos. Si los hubiera, no podríamos confiar en las lecturas de los instrumentos de medición, ¿no? Es un postulado tácito de toda la ciencia experimental, es que la única manera en que el experimentador puede actuar sobre el resultado, sobre las mediciones, es acercándose, por ejemplo, simplemente por su calor, el calor que emite su cuerpo, o tocando las cosas, ¿no? Por eso todos los experimentadores tratan de hacer paredes aislantes, de aislarse, de manejar las cosas con micromanipuladores que manejan las cosas a distancia, ¿no? Pues bien, la idea de que los procesos físicos ocurren solamente como resultado de la acción de los experimentadores se da de patadas con la historia del universo y la historia de la humanidad. Ha habido procesos físicos mucho antes de que hubiera seres humanos, mucho antes de que hubiera laboratorios. Los primeros laboratorios propiamente dichos se fundaron recién en el siglo XVII, discípulos de Galileo, tales como Torricelli. Y hubo procesos físicos antes de Torricelli, por supuesto, ¿no? ¿De dónde salió esta idea de que el universo es mental o de que los procesos físicos son resultados de los procesos mentales de los experimentadores? No surgió de la física, surgió de la filosofía, ni siquiera de la filosofía antigua o medieval, surgió de la filosofía moderna y en particular de Berkeley, de George Berkeley. George Berkeley, 1710. Es el primero en afirmar, el primero en la historia de la filosofía, en afirmar que ser es percibir o ser percibido. Por ejemplo, supongamos que ustedes existen porque yo los percibo. Si yo no los percibiera, si yo no los viera, ustedes no existirían. No, hubiera dicho Berkeley, no es cierto. Eso lo dice Bohr, pero Berkeley dice, ustedes siguen existiendo, aun cuando yo cierro los ojos, porque está Dios quien los está percibiendo. Entonces, siempre hay alguien que asegura que ustedes sigan existiendo. De modo que tranquilícense. Entonces, esa idea de Berkeley pasó, aunque la gente no le daba crédito, no lo citaban, pero la cadena es así. Va a Kant, subjetivismo de Kant va a Comte, el fundador del positivismo francés, de Comte, o directamente de Kant va a Mach, al neopositivismo, la Escuela de Viena, y el neopositivismo va a Copenhague. Es decir, el subjetivismo
Esto es típico del pensamiento no científico, la reducción de todo a lo personal. La ciencia es impersonal, aunque es hecha por personas que tienen sus prejuicios, etc. Pero esos prejuicios son controlados en la comunidad científica por colegas y sobre todo por competidores. Ese subjetivismo es de origen puramente filosófico. Mach quiso incluso reformular la mecánica de manera tal que no figuraran en ella los conceptos de masa ni de fuerza, sino como definidos. Porque parte de ese programa positivista es el reemplazar todos los conceptos teóricos por conceptos empíricos, reemplazar las cosas en sí por las apariencias, los fenómenos. Kant dice explícitamente en su crítica de la razón pura, el universo es un conjunto de apariencias. Ahora bien, no hay apariencias a menos que haya seres capaces de tenerlas, seres capaces de percibir algo. Es decir, se elimina al ser humano y el universo deja de existir. Pero Kant oscila, porque le parece demasiado absurdo el fenomenismo ontológico. Entonces, en una página dice que solamente existen, solamente hay apariencias, y en otra dice solamente pueden conocerse las apariencias. Pero la frase más contundente es: Die Welt ist eine Menge Erscheinungen. El mundo es un conjunto de apariencias. Pero Kant no estaba seguro de ser kantiano, entonces oscilaba mucho. En su autobiografía, Heisenberg, uno de los grandes genios y genio precoz, cuenta que en su seminario en Leibniz, seminario al que asistió mi supervisor de tesis, mi maestro de tesis, Guido Beck, había una filósofa, Grete Hermann, especialista en Kant. Entonces, después de mucho discutir, llegaron a la conclusión de que los átomos pertenecen a nuestra descripción de las observaciones. No hay átomos en sí mismos. Ahora, el mismo Heisenberg había participado antes en trabajos sobre rayos, trabajos teóricos sobre rayos cósmicos que vienen de afuera, que no son producidos por el experimentador, sino que vienen de afuera, vienen incluso de fuera del sistema solar. Hoy día se ha popularizado en la astronomía, en la astrofísica, en la cosmología, dos o tres ideas típicamente pseudocientíficas. Una es que no hay un solo universo, el universo que habitamos, sino que hay muchos universos paralelos al nuestro, donde hay también universos paralelos que son algo así como copias carbónicas del nuestro con algunas pequeñas diferencias, pero también a ese universo pertenecen nuestros amigos, los astrónomos, etc. Según la teoría de las cuerdas, o mejor dicho, de las membranas, que es hija de la teoría de las cuerdas, el número de universos se conoce bastante bien. Es 10 a las 500. No traten de imaginar, este es nada más que un signo. No traten de imaginar qué es 10 a la 500. Más aún, sostienen los
creyentes en la teoría de las cuerdas, que es de las más famosas de las teorías actuales, sostienen que el espacio físico no tiene 3 dimensiones, sino 10. ¿Cómo se sabe eso? No, no se sabe. Lo que pasa es que la teoría de las cuerdas nació de un problema legítimo, y es compatibilizar la teoría de la gravitación de Einstein con la mecánica cuántica, y tratar la gravedad en forma cuántica. Entonces, la teoría de las cuerdas resolvió ese problema. En efecto, las compatibilizó. Existe, esa teoría es una teoría de la gravedad, es una teoría cuántica de gravedad. Perdón. Pero ¿a qué precio? Primero nos pedían que creyéramos que el espacio físico tenía como 20 dimensiones, o 17. Después, poco a poco, se avergonzaron y fueron reduciendo, se fue achicando. Y finalmente insisten en que tiene 10 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con las dimensiones extras, con las 7 dimensiones? No se preocupen, están como enroscadas, de modo que no tenemos no corremos el peligro de encontrarnos con lugares superdimensionales. O si no, como dijo una astrofísica famosa de Harvard hace poco, dice, posiblemente el universo actual no tenga nada más que 3 dimensiones, pero en el comienzo, o sea, cuando no había gente, en el comienzo tenía 10. Pero no dice cómo se fue encogiendo. A un físico no se conforma con que le digan tales cosas ocurrieron. Quiere saber el mecanismo. Y si no hay mecanismo, no hay explicación. Pero el dogmatismo de esta gente es tal, su credibilidad es tal que no se presentan esos problemas. Un físico norteamericano muy imaginativo, el director de tesis de Richard Feynman, otro hombre muy imaginativo, fue John Archibald Wheeler, a quien tuve Wheeler. ¿Qué me está pasando? John Archibald Wheeler, a quien tuve el gusto de conocer. Lo invité en el 66 a un simposio que organicé en el sur de Alemania. Dio una exposición brillante. Bueno, Wheeler, su programa inicial también era eliminar, lo mismo que Mach, el concepto de materia y tratar de reemplazarlo por el concepto de espacio. Pero desde luego el espacio en sí mismo no tiene energía. Igual, el programa falló. Entonces dijo, bueno, los constituyentes básicos del universo no son espaciales, son proposiciones. Idealismo platónico, típico platónico, pero Wheeler nunca había oído hablar de Platón. Se reinventa Platón, se reinventa Kant cada tanto. Tampoco eso funcionó. Entonces, la última vez que lo escuché fue en Fribourg, en Suiza, en el 91. Propuso Wheeler su famosa doctrina It's from bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad de información. ¿Y qué son estas cosas? Las cosas materiales. Entonces le pregunté, ¿cuántos bits tiene un hamburger? Y no se rió. Al cabo de 2 minutos de cálculo me dijo 10 a las tantas, etc. Pero la idea siempre, la motivación es filosófica, es idealista. Eliminar el concepto de materia, hacer física inmaterial, porque los bits no tienen energía. Ahora,
aquí se viola un principio básico de la física, que es el principio de conservación de la energía. ¿De dónde sale la energía? Si los bits no tienen energía, ¿cómo se hace para que las cosas compuestas por bits tengan energía? Ah, no, ese problema ni siquiera se presenta. ¿Cuál es la justificación? La justificación es muy sencilla. Pensamiento mágico, como dirían Borgo y Agostinelli. Es confundir el territorio con el mapa. Es confundir las cosas con los programas de computación que representan teorías con las cuales se puede calcular. Entonces, todo pasa de la realidad a la pantalla de a la computadora. Entonces, todo se arregla con bits. Una cosa es decir que una teoría física se puede transformar en un programa de computación, siempre que primero se la digitalice, es decir, que todas las variables contiguas se discreticen, ¿no? Lo que es una pérdida tremenda. Se pierde nada menos que la recta real. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de la computación, para la persona a que le interese nada más que los números, eso funciona, ¿no? Bueno. Esta idea, este programa, If and Bits, no es exclusivo de Wheeler. Hace 5 años o 6 años se reunió, hubo una especie de congreso de homenaje a Wheeler al que asistieron muchísimos físicos muy importantes, y con el apoyo, por supuesto, de la Fundación Templeton, que premia todos los intentos por desmaterializar el mundo y por poner la ciencia en manos de la religión. Uno de los asistentes fue un famoso físico argentino que está en Harvard, Maldacena. Y todos los participantes en ese congreso se referían muy respetuosamente a esta doctrina sin escarbar el origen filosófico. El origen filosófico es simplemente idealismo. No es que la física nos enseñe, no es que se puedan hacer experimentos para medir el número de bits que contiene un pedazo de materia o un rayo luminoso. No, simplemente hay que recurrir a una teoría y después ver cuál es el programa o cuáles son los programas que posiblemente puedan representarlo, etc. Pero el concepto de información no es un concepto físico, es un concepto tecnológico. Para que se pueda hablar con sentido de información, hace falta no solamente especificar las señales, que dicho sea de paso no son señales cualesquiera, sino señales de un cierto tipo, ¿no? Hace falta especificar el emisor, el canal, el receptor. Y todos estos son sistemas macroscópicos, no son microscópicos. No se puede hablar de flujos de información dentro de un átomo, porque no se pueden distinguir, separar estas 3 componentes. No tiene sentido ni siquiera, este es un problema que discutí bastante agriamente con Francis Crick, el de Crick y Watson, que empleaba el concepto de información. Yo dije, el concepto de información genética es puramente metafórico. Como ya lo dijo François Jacob, también premio Nobel, la información genética no es nada más que la estructura del ADN, nada más. Al cambiar la posición de A con G o algo así, cambia la estructura y cambia entonces la llamada información, eso es todo, ¿no? Dentro de la célula, además, no hay están tan íntimamente ligados entre sí los componentes de una célula que cualquier señal es distorsionada enormemente. Lo que quiero decir es esto. No es cierto
que la ciencia y la pseudociencia sean ajenas la una a la otra. En todas las ciencias hay bolsas de pseudociencia, incluso en matemática. En matemática ha renacido el pitagorismo. El neopitagorismo de Grigori Shatin, un matemático muy conocido, de origen argentino, que trabaja en la Bell. Shatin sostiene que la base de toda matemática es el concepto de azar. Esto es demostrablemente falso. ¿Por qué? Porque una sucesión al azar, al auténtico azar, no se puede describir con una fórmula. Hay que describir esa sucesión, hay que describirla término por término. No se puede decir, por ejemplo, esta sucesión, etcétera, etcétera, es simplemente la sumatoria de menos 1 a la n. Se puede, este es el término general. En una sucesión al azar no hay término general. No se puede decir entonces, y así sucesivamente, porque no hay así. No hay así. Ahora bien, donde no hay fórmulas, no hay matemática. La matemática hablada no es matemática. Pero, naturalmente, atrae mucho citar al gran Pitágoras, etc. La hermandad pitagórica era un ejemplo de lo que estoy diciendo. La hermandad pitagórica produjo buena matemática, produjo la primera física teórica, teorías de las oscilaciones, teoría de las cuerdas oscilantes, que no es nada. También produjo un fárrago religioso y místico que dio lugar a las escuelas neopitagóricas que florecieron en Brasil cuando yo era joven. Había templos neopitagóricos en Brasil, no sé si seguirán existiendo. En física hemos visto unos pocos ejemplos de pseudociencias que se cultivan como si fueran ciencias. En biología, no digamos en psicología, por ejemplo, toda la biología que quiere hacer pasar Dawkins por biología moderna no es tal cosa. ¿Por qué? Porque él supone que el organismo no es nada más que un vehículo transmisor de genes. Dice que la existencia de organismos, dice Dawkins, es paradójica. ¿De qué se ocupa la biología? Se ocupa de organismos. Entonces, porque en principio bastaría cualquier mecanismo, un mecanismo mecánico, para transmitir genes de una generación a la otra. Pero el propio concepto de generación no tiene sentido fuera de la biología, si se prescinde del acto de generación, etc., que no es exclusivamente, no se hace exclusivamente, digamos, a nivel molecular, ¿no? La idea del gen egoísta es una idea que va contra la bioquímica, contra la genética, que nos dice que el ADN no se reproduce por sí mismo, que no se divide por sí mismo, que es dividido por enzimas, que hay que tener en cuenta no solamente el genoma, hay que tener también el proteoma. Es todo un sistema en el cual se puede distinguir, pero no separar los distintos elementos. Toda la biología de Dawkins es imaginaria. Por eso es que ha tenido tanto éxito. Las obras de ficción se venden mucho mejor que los trabajos científicos. Bueno, la llamada psicología evolutiva es para el sí. Utiliza ideas de Dawkins y va más allá. Sostiene que nuestro cerebro o nuestra mente fue formada en el llamado Pleistoceno entre
hace 50.000 o 100.000 años. Dicen explícitamente que nosotros somos fósiles vivientes, somos fósiles caminantes, porque nuestra mente fue hecha para luchar contra leopardos, no para luchar contra las grandes corporaciones o con nuestras esposas, ¿no? No, fue hecha para sobrevivir en la sabana africana hace 50.000 años. Y eso explica por qué es tan difícil, por qué la gente no entiende la relatividad, los cuantos, etc. Pues tenemos todos una mentalidad primitiva, tan primitiva que hay quienes creen en eso, ¿no? Es decir, no se dan cuenta que los primitivos son ellos. Pero lo explica todo, y lo explica todo en términos presumiblemente biológicos. Es decir, hacen sociología, economía, historia, etcétera, en términos biológicos. Quieren reducirlo todo a nivel celular o, si es posible, a nivel molecular. Uno de los principales pecadores en este sentido es Michael Shermer, que tiene una buena columna contra la pseudociencia en Scientific American, pero tiene un libro reciente en que quiere hacer creer que el capitalismo está en nuestros genes, ¿no? Que no sabe, ignorancia histórica elemental, que el capitalismo es moderno, que el capitalismo nació hacia 1500 y que el capitalismo contemporáneo, nacido a favor de la revolución industrial en 1750, no tiene nada de biológico, que nació solamente unos pocos, nació en Inglaterra, después pasó a Francia y Alemania, y todavía en algunos países no ha llegado, ¿no? Es decir, esa ignorancia total de la historia hace que gente como Wilson, como Michael Shermer y como los psicólogos evolutivos puedan decir los disparates que dicen impunemente. Esa es típica pseudociencia. No solamente porque no se pueden contrastar, no se pueden poner a prueba las afirmaciones acerca de la psique del hombre primitivo. No, ellos hablan del hombre actual y eso sí se puede poner a prueba. Sí se puede poner a prueba, por ejemplo, la afirmación de que los gustos están determinados exclusivamente por los genes. Todo el mundo, cualquiera que recuerde haber visto alguna fotografía de una señora vestida hace 100 años con enormes polleras y esas enormes, sabe perfectamente que los gustos, sobre todo en modas, han cambiado tremendamente, que no han sido determinados por factores biológicos, sino sociales, culturales, etc. Cualquiera sabe que cualquier hecho social tiene componentes económicas, políticas, culturales, que los hechos sociales no son determinados exclusivamente por la biología. Cualquiera sabe que la constitución genética de los franceses no cambió después de la Revolución de 1789, o la composición genética, digamos, de los rusos después de 1917, o de los chinos después de 1949, etcétera, etcétera. No fueron hechos biológicos, fueron hechos sociales. Las ciencias sociales no pueden ignorar a la biología, pero no son reductibles a las ciencias biológicas. Pero, como digo, esas cosas se venden muy bien y parecen explicarlo todo, así como Freud parece explicar toda la vida mental, en términos de unos pocos mitos. Estos otros, los psicólogos evolutivos, pretenden explicarlo todo en términos de sexo. Están tan obsesionados por el sexo como el Papa, ¿no? Pero el Papa no pretende explicarlo todo por el sexo, ¿no? Por lo menos. No comete ese pecado epistemológico. Bueno, me parece que me he extendido
demasiado y vuelvo ahora por un instante a Braulio Moyano, que merece algo más que el nombre de un hospital, merece el nombre de una ciudad puntana, merece por lo menos el nombre de la principal, de una plaza en la ciudad de San Luis y de otra en la ciudad de Buenos Aires. Moyano no macaneó cuando hizo neurociencia. Después de Cajal no era posible decir las macanas que dijo Freud acerca de él, en la época, en su juventud, cuando hizo neurología. Moyano hizo también psiquiatría, en una época en que la psiquiatría biológica estaba muy subdesarrollada. A propósito de eso, el lunes pasado, hace 3 días, se reunió en Buenos Aires un congreso de psiquiatría que sigue la tradición de Braulio Moyano en psiquiatría, la tradición de la psiquiatría. Es organizado por INECO. INECO es un pequeño laboratorio de neurociencia cognitiva, que es la psicología biológica, dirigido por Facundo Manes, uno de los primeros psicólogos científicos argentinos, donde hacen experimentos y publican en revistas de circulación internacional, tales como Neuron, Cerebral Cortex y otros. Pues bien, a ese congreso asistieron investigadores famosos en neurociencias y en psiquiatría de Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. Ese grupo, digo yo, es el que hace neurociencia en serio y que hace psicología en serio, psiquiatría en serio, sigue la tradición de Braulio Moyano, que continuaron, entre otros, en Argentina, Eduardo de Robertis, de quien tuve la suerte de ser amigo. Eduardo de Robertis fue el que descubrió las vesículas que hay en la punta de las axonas, las vesículas donde se almacenan los neurotransmisores, entre muchas otras cosas. Era histólogo, pero también era neurofisiólogo de la tradición también de Cajal. O mi amigo Claudio Cuello, que hace neuroendocrino inmunología. Claudio Cuello, que fue discípulo de César Milstein, premio Nobel argentino, trabajó en Oxford con Milstein y se dedica precisamente a investigar cuál es cuáles son las funciones de los fármacos psicotrópicos, los fármacos que modifican notablemente las funciones mentales y, en particular, investiga también el origen del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, que es, como ustedes saben, de frecuencia creciente. ¿Por qué? Porque la gente llega a edades avanzadas como la mía con frecuencia creciente. Entonces, esa gente hacen ciencia básica, que es la más útil de todas, porque tiene aplicaciones múltiples, porque obtiene conocimientos duraderos y conocimientos confiables, aunque no incontrovertibles, pero sí confiables y que son sometibles a análisis crítico. Nada más. Gracias. Preguntas y críticas.
Muchas gracias. ¿Algún cuerdista o un piolista? En Argentina habría que decir no teoría de cuerdas, sino de piolas. ¿Algún piolista ofendido que quiera defender? Preguntas y objeciones. Sí. Más fuerte porque soy sordo. Es que estoy esperando el micrófono. Ah, está esperando el micrófono. Voy a Muy gritar bien. porque también soy poco. Aún así, no confíe que llegue a entender. Posiblemente necesite los servicios de esta niña. Entonces, usted preste atención. ¿Cómo argumenta Michael Shermer que ¿Cómo argumenta Michael Shermer que el capitalismo está en los genes? ¿Qué argumento pone? Él cree en la psicología evolutiva. Él cree en eso. ¿Pero cómo da algún argumento, algo, dice alguna razón? No, para él es un reduccionista. Él cree que todo está en nuestros genes, ¿no? A ver, Pero no es el primero. No es el primero. Hace ya mucho tiempo que se propuso esa idea de que el orden social actual es el orden natural. ¿Por qué? Muy sencillo. Si no, habría sido cambiado hace tiempo. Maestro, no y sé eso lo si dice cuando estamos en medio de una crisis típica, una de las tantas crisis, de las tantas oscilaciones económicas, crisis en parte causada por una teoría económica que es falsa, que no puede predecir crisis, no puede predecir cambios económicos porque se basa en el postulado del equilibrio, el postulado demostrado por el premio Nobel Gerald Debreu, el postulado del equilibrio general. O sea que en todo instante, toda economía, no solamente todo sector de la economía, sino que toda economía está en equilibrio o cerca del equilibrio. Y de modo que si se aleja del equilibrio es solamente un poquito, y puesto que el mercado es autorregulado, a menos que venga el gobierno, ya se sabe, los gobiernos son desastrosos, ¿no? Por sí solo, ese pequeño desequilibrio se va a corregir y va a volver a ese equilibrio. O sea, el estado en que la oferta es igual a la demanda, ¿no? Debreu recibió el Premio Nobel de Economía por probar eso. Debreu sabía mucha matemática. Y como muchos matemáticos creen que la matemática no solamente es necesaria para hacer ciencia, sino también suficiente. Mire, le quería preguntar si... Hace poco salió en Physics Today un artículo, una carta de un lector, dice así: ¿y si la teoría de cuerdas resultara falsa? ¿Qué hacemos? Porque él es un cuerdista, ¿no? Dice, no hay por qué preocuparse. La teoría de cuerdas es tan rica matemáticamente que todos los cuerdistas podríamos ser incorporados a un departamento de matemática. Y si los matemáticos no nos quieren, entonces hacemos un departamento aparte, ¿no? Típico de la pseudociencia. Aparte de todo, así como los estadísticos tienen en muchas partes su propio departamento, ¿no? Nosotros hacemos el departamento de cuerdas, ¿no? Sí. Perdón. No, quería ver si después de 25 años sigue pensando usted, como declaró a un periodista de Clarín, a Ricardo Cunis, en noviembre del 85. Usted dijo así en ese momento, si no está mal transcripto, respecto a la situación de nuestro país: las cosas están mal, muy mal. Hay rascacielos fantásticos, hay ordenadores, pero no hay producción, hay desempleo, hay un atraso cultural increíble. Especialmente en ese punto me interesa. La superstición se ha extendido de manera alarmante. El país está inundado de psicoanalistas, de parapsicólogos, de magos, de astrólogos.
Toda la tradición iluminista de los Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge, José Ingenieros, ha muerto. La ideología de las clases dominantes hasta 1930 era iluminista, cientifista. Hoy en día cientifista es una mala palabra. ¿Piensa que esas palabras todavía se aplican a la actualidad? No, ha cambiado sobre todo en el curso de los últimos 7 u 8 años. Gracias a la presidencia de Menem, la economía se ha repuesto bastante. No está como estaba en el 2001. No es que yo sea menemista, que sea kirchnerista, perdón. Perdón Kirchner. Menem entregó al país, Kirchner no. ¿Sabe cómo lo caracteriza de Independence a Kirchner cuando murió? A hero of Argentinian Independence, un héroe de la independencia argentina, porque se le cuadró al Fondo Monetario, etc. ¿no? Bueno, volviendo al otro. Ante todo, le diré, yo no estoy muy enterado de lo que pasa en la Argentina. Los diarios canadienses no publican casi nada sobre la Argentina, no les interesa Brasil. Brasil tiene 200 millones de habitantes, tiene una economía pujante, ahora se equipara a Brasil como con India, con China, con las economías emergentes que no han sufrido la crisis porque no han obedecido las órdenes de consenso de Washington, etcétera, y por muchos motivos. En todo caso, yo no estoy al tanto de lo que pasa en Argentina. Sé que, o me han dicho los científicos amigos, en particular el lunes pasado di una charla en Exactas en Buenos Aires, que los científicos están contentos con el apoyo a la ciencia que da el gobierno argentino, ¿no? Los gobiernos de Kirchner, a diferencia de la total indiferencia de los gobiernos anteriores. Están contentos. Tienen sus críticas, por supuesto, al caudillismo, todas esas cosas, ¿no? Pero están contentos y además, como me dijo un matemático, ya no se ve a la gente revolver en los tachos de basura para encontrar qué comer. Cosa que hace 10 años, en 2001, en 2002 se veía, ¿no? En todo caso, la situación está. Pero la cultura está en un estado, creo, la cultura humanística sobre todo, está en un estado desastroso. Una sobrina nieta mía está cursando filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y le encajaron en primer año la lectura de 4 tramposos, Hegel, Nietzsche, Husserl y Heidegger. Todos irracionalistas, todos anticientíficos. Un nieto mío no puede pasar al segundo año o a tercero, no sé qué, porque debe una materia de filosofía. Está estudiando ciencias políticas, pero una materia previa es filosofía. Y el grueso o la mitad de la materia es Hegel. Yo no entiendo a Hegel. Entonces yo le dije, entendés bastante, porque justamente yo con eso ya lo probaría. Porque fue Hegel justamente el que inventó el truco, como dije hace un rato, de hacer pasar lo confuso, lo oscuro, por profundo, ¿no? Pero en todo caso, esto no pasaba cuando yo era profesor de filosofía hace medio siglo. De ciencias me pasé a filosofía, pese a las advertencias de mi mujer. Mi mujer, que es matemática, me dijo, no cometas esa barbaridad. En todo caso, no, en aquella época no había mucha investigación filosófica, pero se conocían autores, además de Hegel, muchos otros, ¿no? Y no había nadie que enseñara a Heidegger. Yo hice un seminario sobre Heidegger para divertirme. Tomamos el trabajo de Heidegger sobre la verdad. Y realmente nos divertimos. Heidegger dice en una página,
la esencia de la verdad es la libertad. El nazi Heidegger, la esencia de la verdad es la libertad. 2 páginas después dice, y la esencia de la libertad es la verdad. ¿Qué es la esencia y por qué es la esencia? ¿Por qué? No, eso justamente la idea es hacer afirmaciones, nunca discutirlas, nunca dar algún elemento de prueba, alguna conexión con la técnica, con la filosofía, con la matemática. No, una frase tras la otra, y muchas además. Heidegger escribió 95 libros, sus obras completas, 95 libros, basura en escala industrial. En aquella oportunidad usted consideraba que la Argentina era muy provinciana, que había ciencias que ni siquiera habían llegado a la Argentina. ¿Sigue pensando así? ¿Cómo? Que éramos muy provincianos los argentinos a nivel mundial, que hasta había disciplinas científicas enteras que aquí eran desconocidas. Bueno, todo llega tarde acá. Algunas veces es afortunado ser subdesarrollado, porque la última basura producida en Brasil, en París todavía no llegó, ¿no? Pero en efecto es una cultura atrasada que hay investigadores destacados en física, en matemáticas, seguramente también hay en otras disciplinas, en historia sobre todo. Los argentinos están obsesionados por el pasado. Es el único país del mundo donde hay una revista que se vende en los kioscos que se llama Todo es Historia. Es que es una buena revista, dicho sea de paso. Es una muy buena revista, yo lo respeto mucho a Félix Luna, ¿no? Pero Todo es Historia, es un poquito, hace que la gente mire al pasado. La gente se pelea más por el pasado que por el futuro. Se pelea por Perón o por Kirchner, por Irigoyen incluso. Cuando yo era estudiante secundario nos peleamos a trompadas por Rosas, pero no por el futuro. Hay que pelear por el futuro, no por el pasado. Doctor, una pregunta concreta, muy pedestre, pero que puede tener consecuencias. ¿Una pregunta? Concreta, muy pedestre, pero que quisiera que usted me lo aclarara porque tiene consecuencias. ¿Existe la antimateria? Sí, pero eso es una ¿Alguien ha obtenido palabra desafortunada. Por supuesto, pero es una palabra desafortunada porque la antimateria es tan material como la materia. Mire, el electrón positivo suele llamarse antielectrón, el protón negativo suele llamarse antiprotón. Simplemente son partículas cargadas con electricidad negativa, descubiertas mucho después que las partículas que se llaman, digamos, de materia positiva. Nada más que eso, es materia. Todo lo que, justamente la tesis del materialismo filosófico es que todos los constituyentes del universo son materiales. Eso, pero no necesariamente físicos. El materialismo antiguo sostenía que todos los constituyentes del universo son físicos. Bueno, hoy sabemos que no. Sabemos que la materia viva es muy diferente de los componentes de la materia viva. Una célula está compuesta por átomos y moléculas, pero no tiene las propiedades de los átomos ni de las moléculas, salvo la energía. La energía es la única propiedad, es la propiedad universal de la materia. ¿Pero alguien ha obtenido antimateria? ¿Cómo? ¿Alguien ha obtenido? Pero sí, por supuesto. Todos los días, además, los rayos cósmicos nos invaden de antimateria, de positrones, de protones. No hay que llamarla antimateria, eso es una palabra desgraciada. No. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias a ustedes.